Buenas tardes, mi nombre es Nora Lisbeth Suárez Molina, código 1049-631-362. Pertenezco al grupo 81. La unidad se titula Fundamentos Químicos y Biológicos, Biomembranas y Organelas Celulares y Metabolismo Celular. La presentación se trata de las biomoléculas orgánicas. Este trabajo está presentado a la tutora Andrea Paola Najar. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados pero en mucha menor proporción. Las orgánicas pueden agruparse en cuatro grandes tipos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Monosacáridos solo tienen una molécula. La glucosa aporta la mayor parte de la energía que necesitan las células. Dentro de los monosacáridos está la galactosa y la fructosa. Otro tipo es los disacáridos. Están formados por la unión de dos monosacáridos, la lactosa y la sacarosa. Y los polisacáridos están formados por la unión de muchos monosacáridos. Glucógeno está en los animales y acumula glucosa como reserva energética. Celulosa compone la pared celular de las plantas. La quitina forma el exoesqueleto de los artrópodos y el agar existe en las algas. Las funciones de los carbohidratos. La principal función de los carbohidratos es suministrar la energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Una enzima amilasa ayuda a descomponer los carbohidratos en glucosa, azúcar en la sangre, la cual se usa como fuente de energía por parte del cuerpo. Son reguladores de procesos metabólicos. Tienen funciones de comunicación entre tejidos y células. Hacen parte de la estructura de los ácidos nucleicos y paredes celulares, celulosa o quitina. Son precursores de la producción biológica de biomoléculas más complejas como aminoácidos, lípidos, purinas, etc. Constituyen un grupo heterogéneo de biomolecular insolubles en agua formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en algunos casos también fósforo y nitrógeno. Se caracterizan por ser insolubles en el agua, hidrófobas, pero solubles en solventes orgánicos de baja polaridad como el éter, etanol, benceno o el cloroformo. Su estructura básica es de alcoholes unidos a ácidos grasosos, generalmente por enlace de éster. Se les conoce comúnmente como grasas. No forman polímeros y en general se forman por condensación de moléculas de acetato. Dentro de la clasificación, según su estructura molecular, existen los ácidos grasos, lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Entre los ácidos grasos encontramos los saturados y los insaturados. Los lípidos saponificables se encuentran los simples, dentro de ellos los aglicerinados y los séridos. Dentro de los complejos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Los lípidos insaponificables, dentro de ellos tenemos terpenos, esteroides y prostaglandinas. Como podemos ver, dentro del recuadro está la estructura de los lípidos. Cumple funciones enérgicas, estructural y protectora. En la enérgica almacén de reserva de energía en el interior de la célula.
grasas y los triglicéridos. En lo estructural componen las membranas celulares, los fosfolípidos, el colesterol. La protectora actúa como impermeabilizante en las superficies vegetales como las ceras. Las proteínas están formadas principalmente por carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La función se encuentra una función estructural que forma parte de las estructuras celulares que hacen posible la formación de los tejidos. La función enzimática acelera la velocidad de los procesos metabólicos y una función de transporte donde las proteínas que forman la membrana permiten el intercambio intra y extracelular. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Las cadenas están conectadas por enlaces peptídicos y adoptan una forma lineal, en donde cada ácido existe uno al lado del otro, o en forma plegada, donde los ácidos están conectados en estructuras diagonales de enlaces peptídicos. Las proteínas recaen en dos categorías, glicina y alanina, y son cruciales para la fortaleza de los organismos que respiran. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Dentro de estas tenemos la estructural, la queratina, hormonal, insulina, inmunológica, glóbulos blancos, transporte, hemoglobina, enzimática, amilasa. Tipos de proteínas: simples u holoproteínas, solo aminoácidos, compuestos únicas y exclusivamente por aminoácidos. Ejemplo, ribonucleasa, aminoácido y quimotripsina. Conjugadas o heteroproteínas, compuestas por una parte simple solo aminoácidos unida a una parte no proteica denominada grupo prostético. Se clasifican según la naturaleza del grupo prostético o parte no proteica en 5 grupos, como proteínas, glicoproteínas, lipoproteínas, fosfoproteínas y nucleoproteínas. Proteínas. Dentro de estas proteínas también encontramos la clasificación. Están las proteínas fibrosas, las proteínas globulares y las proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, forman por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, no son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Las proteínas globulares, estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de los aminoácidos. Y las proteínas de membrana son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodopsina. Debe tener en cuenta que la rodopsina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. La membrana lipídica no se muestra en la estructura presentada. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos.
Nucleicos, ADN y ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida, contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene capacidad de replicarse transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces de largas cadenas. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos. Dentro de la estructura de los ácidos nucleicos son los biopolímeros formados a partir de las unidades llamadas monómeros, que son los nucleótidos. Un azúcar de tipo pentosa, 5 átomos de carbono, puede ser de ribosoma en el ARN, desoxirribosa en el ADN. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. También tiene la función de transmitir la información al ARN, que saca copias al ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas. Determinando las características de la célula, la herencia a este proceso se le denomina transcripción. Los tipos de los ácidos nucleicos están el ADN, como ya había dicho anteriormente, y el ARN. Dentro de estos se encuentran las bases nitrogenadas del ADN, que está la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y dentro del ARN está la adenina, guanina, citosina y el uracilo. En el final del trabajo se encuentran las referencias bibliográficas del trabajo completo. Gracias.